Entonces, este es el circuito y me pide lo siguiente. Dice, construye el circuito en el dominio de los fasores. Calcular la corriente tanto en fasores y en el dominio del tiempo. Calcular la corriente de este circuito aplicando ecuaciones diferenciales, dicen, ¿no? Y comparar los valores, obviamente. Entonces, vamos a hacer este circuito aplicando los fasores. El inciso A me pide convertir este circuito a fasores. ¿Cómo se hace la conversión a fasores? Fíjense, el circuito en fasores va a ser de la siguiente forma. Fíjense, aquí está el circuito en fasores y lo que le había comentado, ¿no es cierto? En fasores lo que cambia es esto y esto, ¿no? Eso es la diferencia. Fíjense, aquí se convierte en JXL y el capacitor en menos JXC. La R se mantiene intacta, ¿no? Y todo eso viene a ser la impedancia. Entonces, aquí tengo que calcular la reactancia, fíjense, ¿no? La reactancia inductiva se calcula velocidad angular por inductancia o 2 por pi por frecuencia por inductancia. Aquí fíjense, tengo todos los valores, aquí están todos los valores, de aquí voy a sacar y entonces simplemente reemplazo omega, por ejemplo, de 5000, L, la inductancia vale 32 milihenrios. Entonces, ¿cuánto sale reemplazando esos valores? Aquí sería 5000 por L, que es 32 milihenrios, que venía a ser 3,2 por 10 a la cuánto. 32 dividido entre 1000 es 3,2 por 10 a la menos 2 serían. Por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? $160. 160, muy bien. 160. Lo mismo tengo que hacer con la reactancia capacitiva, ¿no? 1 sobre omega C. Y en este caso sería 1 sobre 5000. Y la capacidad vale 5 microfaradios. 5 por 10 a la menos 6 serían. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? Sale 40 ohmios. 40 ohmios. Tengo la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva. Ahora, el voltaje, fíjense, para el voltaje, la única información que necesito es esto de aquí. Esto viene a ser la información para convertirlo en fasor voltaje, 750 y el ángulo de 30 grados, ¿ya? La impedancia, ¿qué es igual a la impedancia de un circuito? Si recuerdan, la impedancia es igual a R más J XL menos XC. Tengo todos los valores, tengo, entonces 90 más J, 160 menos 40. ¿Cuánto sale eso? 90 más ¿cuánto sale? La impedancia. ¿Cuánto sale la impedancia, jóvenes? 90 más 120. 90 más 120.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. Todo claro. Bueno, ya tenemos la impedancia. Este ya es el circuito en el dominio de la frecuencia. Con eso ya estamos respondiendo el inciso A, ¿no? Dice el circuito en fasores o dominio de la frecuencia que se llama. El inciso B, ¿qué me pide? Me pide la corriente en fasores y la corriente en el dominio del tiempo. Entonces ahora voy a calcular la corriente. Ya tengo la impedancia y a qué es igual la corriente. ¿A qué va a ser igual la corriente? Fíjense. La corriente es igual a voltaje sobre impedancia, ley de Ohm, ¿no? El voltaje es 750/30, que equivale a 649 más J 375, y la impedancia era 90 más J 120. ¿Cuánto sale aquí haciendo el cálculo de la corriente? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? 4,5 menos 1,96 J. 4,5 en 1,96 J. Está bien, esa es la corriente. Y en fasores sería 5 y el ángulo de menos 23 grados. Eso entonces es la corriente, 5 y menos 23 grados. Esa es la corriente en fasores. ¿Cómo es gráficamente esta corriente y el voltaje? Fíjense, el voltaje tenía un desfase de 30 grados. Los 30 grados obviamente está aquí. Estos son los 30 grados, ¿no es cierto? Que viene aquí, ¿ya? Y la corriente dice un ángulo de menos 23 grados, sería hacia abajo, esto sería la corriente. Tengo voltaje y corriente. El desfase es de 53 grados entre voltaje y corriente. Ahora me pide la corriente en el dominio del tiempo, ¿ya? ¿Cómo es la corriente en el dominio del tiempo? Fíjense, esta es la corriente en fasores y para convertirlo a dominio de tiempo solo necesito dos datos, ¿no? El módulo y el ángulo. Con esos dos datos yo tengo la ecuación de la corriente original. Fíjense, la ecuación de corriente es I máximo coseno de omega t más alfa. Entonces, aquí están esos dos datos fundamentales, ¿no es cierto? Y reemplazando la corriente de 5 por el coseno de 5000 de t, que era la velocidad angular 5000, y el desfase es de menos 23 grados. Entonces, ahí está la corriente en el dominio del tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, jóvenes, sobre la corriente. Bueno, es el inciso B. Ahora vamos a ver el inciso C. El inciso C me pide el mismo ejercicio, pero a través de la aplicación de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, en este circuito, según la ley de Kirchhoff, se cumple lo siguiente, que el voltaje total se va a distribuir en tres, ¿no? En voltaje resistivo, voltaje inductivo y voltaje capacitivo. Entonces, ¿cómo es el voltaje inductivo? El voltaje en la resistencia, en la ley de Ohm, corriente por resistencia. El voltaje en una inductancia es igual a L por derivada de la corriente respecto del tiempo. Y el voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre C, la integral de corriente diferencial del tiempo. Entonces aquí está la ecuación según la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Y reemplazando tengo esta incógnita. La incógnita es corriente. Tengo que despejar corriente de ahí, pero obviamente como no es una expresión algebraica, son derivadas integrales, tengo que calcular la corriente. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? El voltaje es 750.
¿no? Entonces, BR es 90 por I. BL va a ser igual a L. L es 32 por 10 a la menos 3, derivada de la corriente respecto del tiempo. Y el voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre C, 1 sobre el capacidad, 5 por 10 a la menos 6, por la corriente. Entonces, esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver. En esta ecuación diferencial, la incógnita es la corriente. Esta es la incógnita. La corriente. Entonces, ¿cómo se resuelven ecuaciones diferenciales? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿A qué es igual la ecuación diferencial? Era una ecuación diferencial lineal y no homogénea, ¿se acuerdan o no? Entonces, resolviendo esta ecuación íntegro diferencial, nos da este valor, bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la solución de la ecuación diferencial? Esa entonces es la forma de resolver a través del uso de las ecuaciones diferenciales. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, en la integral siempre va a ser del 0 hasta el tiempo. De 0 hasta un tiempo t cualquiera quiere decir bien, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces ya sabemos ya cómo se aplican los fasores, ¿no? Eso es lo que queríamos ver. También se puede aplicar, ¿no es cierto?, a un circuito en paralelo, fíjense, que con ecuaciones diferenciales ya saldría muy largo, ¿no? Fíjense, aquí tengo un circuito en paralelo, ¿ya? Y me pide, fíjense, aquí me pide, ¿qué me pide? Tengo la corriente como dato, ¿no? Me pide obviamente construir el circuito en fasores y calcular el voltaje y la corriente, dice la corriente 1, 2, 3, ¿no? Y el inciso C, calcular la corriente en el dominio del tiempo, sería, ¿no? O sea, convertirlo a lo que es original. Entonces, este es el ejercicio y el de la misma forma, ¿no? Primero hay que convertir fasores y aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Aquí están los valores, entonces, para convertirlo a fasores tendría esto de aquí, donde ya todo está en el dominio de los fasores. Ahora, ¿cuánto vale cada uno? La corriente IS, fíjense, la corriente IS, el dato que necesitaba para convertirlo a fasores es esto, ¿no? Es este 8 y este ángulo de aquí. Por eso está 8 y un ángulo de 0 grados, que equivaldría a 8 más J0. Esa es la corriente. La impedancia, mire, la impedancia, omega, la reactancia 1 es 20.000 por L por 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Y eso es igual a 8 ohmios, L, y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 20.000 por 1 por 10 a la menos 6, que sería 5 ohmios. Entonces, de esa forma ya puedo calcular la impedancia, ¿no? Por ejemplo, la impedancia 1 va a ser igual a R1 más 0, ¿no? Porque no tengo, solamente tengo resistencia. La impedancia 2, ¿a qué va a ser igual? Matemáticamente, jóvenes. La impedancia 2, ¿a qué va a ser igual? A R2 más JXL, que sería 6 más 8. Y la impedancia 3 es igual
como solamente tengo un capacitor, a menos JXC, o sea, menos J5. Ya tengo las impedancias. Una vez que tengo las impedancias y tengo la corriente en fasores, simplemente aplico lo que es ley de Kirchhoff o la ley de Ohm, ¿no es cierto? O la ley de Ohm. Entonces, con eso voy a poder calcular lo que es voltajes y corrientes. Primero tengo que calcular el voltaje porque no lo tengo, ¿no es cierto? No lo tengo. Entonces, ¿cómo calcularía el voltaje y las corrientes? Como están en paralelo, ¿qué se cumple cuando están en paralelo? Que los voltajes son iguales, ¿no? Para determinar el voltaje, tengo que reducir el circuito a un circuito simple, ¿no? Entonces, para ello voy a calcular, hay dos formas, calculan la impedancia equivalente o calculan la admitancia de cada ramal. Es lo mismo, indistintamente, ¿ya? Calculando la impedancia equivalente, como están en paralelo, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos calculando la admitancia. La admitancia es 1 sobre 10, que es la impedancia 1. La admitancia 2 es 1 sobre 6 más J8. La admitancia 3 es 1 sobre menos J5. Repito que también puedo calcular, ¿no es cierto?, la impedancia en paralelo, ¿ya? Entonces, la admitancia equivalente es la suma, cuando está en paralelo se suman, es igual a la suma de todo esto, y la admitancia es 0,16. Pero la impedancia es lo equivalente, ¿no? La impedancia va a ser igual a 1 sobre Y, va a ser igual a 1 sobre 0,16 más J12, 4, J3. O sea, la impedancia de todo el circuito es, resumiendo, 4 menos J3, ¿ya? La impedancia de todo el circuito es igual a 1, 4 menos J3. Pueden hacerlo ustedes por el método que ya conocen de impedancia equivalente y le va a dar ese valor. Ya tengo la impedancia equivalente, aquí está el circuito equivalente. Con esto yo puedo calcular el voltaje. ¿Cómo se define el voltaje? El voltaje es igual a corriente por impedancia, ¿no es cierto? La impedancia ya lo tengo total, tengo la corriente, entonces reemplazando sería 8 más J0, que es la corriente, y la impedancia, que es 4 menos J3. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? No necesitan calculadora aquí, ¿no? Por si acaso. ¿Cuánto sale? 36 ¿Cuánto? de 32. A mí me salió 32 menos 24J. Ya es el voltaje, ya tengo el voltaje entonces. El voltaje en paralelo es el mismo, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, si tengo el voltaje ya puedo calcular las corrientes, ¿ya? Si tengo el voltaje puedo calcular las corrientes, fíjense. La corriente de cada ramal, que es igual. Corriente 1 es voltaje sobre impedancia 1. Es 32 menos J24 sobre 10 y eso me da 4 con un ángulo de 36,8. La corriente 2 es igual a impedancia 2, voltaje 2, perdón, que es el mismo sobre Z2, 32 menos J24 sobre 6 más J8, y eso me da 4 con un ángulo de 90 grados. Y la corriente 3 me da 32. O sea, el mismo voltaje, la impedancia de menos J5, y eso me da 8 con un ángulo de 53. La corriente 3 era igual a esto, ¿no? A 8 por coseno de 2000 de t. Entonces, con estos valores de aquí, yo puedo calcular las corrientes con estos valores de aquí. La corriente 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular las tres corrientes. ¿Sí? Estos son los fasores que me interesan. El voltaje es igual a 40 por coseno de 20.000 t menos 36H. La corriente 1 es igual a 4. Fíjense, la información la estoy obteniendo de aquí. 4. Y el ángulo es de menos 36,87. La corriente 2 es igual a 4 igual, y el ángulo es menos 90 grados. Y la corriente 3 es igual a 8, 20.000 y el ángulo de 53,13 grados. Entonces, una vez que tengo los fasores, ya calculo la corriente 1, 2 y 3. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Preguntas, dudas, jóvenes? Bueno, así es como se aplican los fasores en la resolución de circuitos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ya, por si acaso, resumiendo en los fasores, se cumple todo lo que vimos en corriente continua. La ley de Kirchhoff se cumple en el dominio de los fasores, ¿no es cierto? Todos los teoremas que vimos se cumple en los circuitos de corriente alterna aplicando los fasores, obviamente. Ya todas las propiedades que vimos, ¿no es cierto? En el primer parcial vimos un montón de propiedades, división de corriente, división de voltaje, método de corriente de mallas, corriente de ramas, método de voltaje, no, todo eso prácticamente se cumple. Entonces, vamos a saltar así algunos ejercicios importantes para ver cómo es que se cumple eso en los fasores, ¿sí? Vamos a ir a unos ejercicios. Ya, aquí hay un ejercicio, fíjense, miren, entonces todo lo que vimos en corriente continua se cumple con fasores. Dice, fíjense el ejercicio, dice hallar B sub 0. Aquí tengo un circuito con varias mallas, 4 mallas, y me pide el valor de B sub 0. B sub 0 es esto de aquí. ¿Ya? Por el método de corriente de mallas, me dicen, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Ya. Estos son los valores, ¿no es cierto?, que tengo, ya están en fasores, ya. Esto está en fasores, ¿no es cierto? Analizando, fíjense, el circuito tiene 4 mallas, ¿no? Y vamos a hacer una combinación de mallas, la 3 y la 4, para eliminar la fuente de corriente. Entonces voy a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en la malla 1. Fíjense, ¿cómo va a ser en la malla 1? 10 más J0, que es el voltaje, es igual a 8. ¿Qué corriente circula por 8 ohmios? Yo analizo. Está circulando en esta dirección la corriente 1 y la corriente 3 está en esta dirección, ¿no es cierto? Si yo analizo estas direcciones de corriente. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje es igual a 8 por la corriente que circula por esa resistencia, ¿no? I1 menos I3. Ahora vamos por J2. Por J2 es esta corriente I1 en este sentido y esta corriente I2 en el sentido negativo. Por eso es igual a menos J2, corriente 1, menos corriente 2. Ahora aquí tengo que simplificar, ¿no? 8I1 menos 8I3 menos J2I1 menos I2. ¿Cuánto me sale simplificando? Simplificando, fíjense, sale 10 es igual a 8 menos J2 de I1 más J2 de I2 y menos 8 y 3. A eso vamos a llamar ecuación número 1. Ahora voy a aplicar igual ley de Kirchhoff a las demás mallas, ¿no es cierto? En la malla 2, fíjense, en la malla 2, ¿a qué va a ser igual? Esta es la malla 2. I2, la corriente de la malla I2 es igual a esta fuente, ¿no? Que vendría a ser I2 es igual a menos 3 más J0. Tengo la ecuación número 2. La supermalla 3,4, fíjense, la supermalla 3,4, tengo 0 fuentes, ¿no es cierto? 0 fuentes. La supermalla 3,4 solamente se trabaja el contorno, ¿no? Solamente esto de aquí tengo que trabajar, ¿no? Entonces, perdón, no, es la malla 2, 3, voy a borrar aquí, ¿eh? Esto sería. Eso sería. Entonces, no tengo ni una fuente, ¿no es cierto? 0 por eso, 0. Ya, 0 es igual a
Por 8, fíjense, por 8 ohmios circula la corriente perdón, me estoy adelantando aquí, entonces voy a tener que 0 es igual a menos J4 y 3, ¿no es cierto? Más 6 y 4, aquí está 6 y 4, y por J5, por esta impedancia circulan dos corrientes. ¿Cuáles son esas dos corrientes? I4 menos I2. Y por aquí, por 8, circulan I3 menos I1. Tengo que simplificar esto, ¿no? Tengo que simplificar. ¿Y cuánto sale simplificando? Simplificando, fíjense, va a salir. A ver, vamos con la corriente 1. 1, 1, 1, 1. Solamente sería 8 y 1, ¿no es cierto? Entonces, menos 8 y 1. La corriente 2 es menos J5 y 2. La corriente 3, 8 menos J4. Y la corriente 4, 6 más J5. Tengo la ecuación 1, 2 y 3. Pero me faltan otras ecuaciones porque no me alcanza eso, ¿no? Entonces voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Ya. El nodo A. ¿Cuál es el nodo A? Fíjense. El nodo A es este de aquí. ¿Qué corrientes ingresan al nodo A? ¿Qué corriente está ingresando al nodo A? I3 y 4. I3 y 4. Eso. I3 y 4 ingresan y sale I4, ¿no? Entonces aquí tengo la ecuación número 4. Ahora tengo 4 ecuaciones, fíjense. Entonces, 4 ecuaciones y las incógnitas son corriente 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale resolviendo este sistema de ecuaciones? Que son ecuaciones con números complejos, ¿no? Ingeniero, ¿podría explicar otra vez la parte de la malla 2, por favor? La malla 2. A ver, la malla 2, malla 2. Ya, aquí está la malla 2, ya lo vi. Ya. Esta es la malla 2, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en la malla 2, yo tengo lo siguiente, que esta corriente que está muy grueso, ¿no? Esta corriente que está circulando con la malla 2 es así, en esa dirección está yendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, sí. Es contraria a esto de aquí. No, por eso dice I2 es igual a menos 3 amperios, ¿no? La corriente de la malla 2. Ah, ok. Está perfecto. Ya. ¿Cuánto sale resolviendo este sistema de ecuaciones? ¿Y por qué en la malla 2 no se calcula como en la malla 1 que el J5 por y malla 2 por menos a malla 4? Porque ya tiene una corriente ahí, ¿no? Fíjense, hay una corriente que está circulando de aquí. Desde aquí hasta aquí está circulando 3 amperios. Por lo tanto, la corriente, esta es la malla, ¿no es cierto? Parte de la malla 3 es I2 va a ser igual a menos 3 amperios, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, ingeniero. Ingeniero, y ahí en vez de aplicar el método de nodos, no se podría haber dicho, ¿no?, de que la corriente, la fuente de corriente de 4 amperios es igual a la corriente I4 menos la corriente I3. Claro, también se puede hacer, ¿no? Obviamente, como se plantea. Pero igual se puede usar método de nodos al aplicar corriente de mallas, Sí, ¿no? sí, así es, se puede. Y también podemos usar Every Circuit, a ver quién, una vez que colocamos los resultados, quién lo hace por Every Circuit, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Cuánto sale resolviendo el sistema de ecuaciones entonces?
¿Cuánto sale resolviendo? Y 1 a mí me salió 0,28 menos 3,6 J amperios. El I2 me salió menos 3 amperios. El I3 me salió menos 1,87 menos 4,43 J amperios. Y el I4 2,13 menos 4,43 J amperios. Muy bien. Entonces tengo las corrientes, pero el ejercicio me pedía calcular B0, ¿no es cierto? Y el voltaje cero, voy a borrar todo. El voltaje cero es este voltaje de aquí. Entonces, por la ley de Ohm, ¿a qué va a ser igual B0? Mira, B0 es igual a la corriente que circula por ese ramal. Y la corriente de ese ramal es igual a la corriente I de malla 1 menos 2, ¿no es cierto? Entonces, B0 es igual a I1 menos I2 y la impedancia es menos J2. Entonces, ¿cuánto sale I1 menos I2? I1 menos I2, aquí haciendo la suma, sería 0,28. Y la corriente I2 sería menos J3,6 más 3 amperios, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Por J menos 2. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale? Menos 7,2 menos 6,56 J. Ya. Eso entonces, a ver, ¿quién se anima a hacer por every circuit? La restricción de... En every circuit, ¿cómo haríamos con los números complejos, ingeniero? ¿Cómo? Para hacerlo en every circuit, ¿cómo haríamos con los números complejos? Hay una parte que es para corriente alterna, ¿eh? A ver, vamos a ver en un video. Every circuit un número complejo. Ya voy a buscar y le voy a pasar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, resumiendo, entonces, trabajar con fasores es lo mismo que en corriente continua. Entonces, yo puedo hacer cualquier tipo de circuito de corriente alterna, obviamente, aplicando lo que vimos en los primeros 4 temas. Simplemente aquí se trabajan con números complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un sistema
de ecuaciones lineales, pero son con números complejos, ¿sí o no? ¿No? No son ecuaciones así, solo números, son ecuaciones de números complejos. Y para ello, obviamente, tienen que saber resolverlos. ¿Qué otra pregunta tienen? Entonces, la siguiente clase vamos a hacer prácticamente alguno que otro ejercicio aplicando estos números complejos. Entonces, vamos a fijar fecha, con eso ya estaríamos acabando. Vamos a fijar fecha de los exámenes, ¿ya? Segundo parcial, a ver, ahora estamos en 5. ¿Cuándo quieren dar el examen? Carlitos, Lucas. Podría ser el 17 y el final que sea el siguiente lunes del 17, ¿no? El 24. ¿Cuándo? El 17 podría ser el segundo parcial y el final ya el 24. Ya, el 17, el segundo parcial, ¿están de acuerdo? Sí, ingeniero, Sí. está bien. Anoten entonces, yo anoto en mi agenda el 17, segundo parcial, ¿ya? Ya, y el final es, ¿qué fecha que dijeron? El 24 podría ser. Ya, el 24. El segundo parcial, el final, perdón, es solamente para los que no han aprobado el primero y el segundo. Ya les dije, ¿no? El que tiene más de 60 en ambos exámenes ya se exime, ¿ya? Las notas nos las daría usted, ingeniero, antes de dar el examen final. Sí. Les voy a dar la nota antes de entrar al final, ¿ya? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Entonces, prácticamente estamos acabando el tema número 8. Como vieron, el tema número 8 es una repetición del tema 4, pero simplemente es trabajar con números complejos, así resumiendo, ¿ya? El tema 8. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ya, listo, jóvenes, quedamos ya entonces. Listo, ingeniero, hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego.